Chapter 23. Miedo era una sensación que no sentía en ningún momento, de hecho no me lo permitía porque pensaba que era una señal de debilidad que no debía mostrar ante nadie, ni siquiera a mi padre que me atormentaba de niño, todo porque tenía un mayor potencial que él, de superarlo lo más pronto posible de lo que él deseaba. Mi madre poco podía hacer por mí, ya que ella era débil, su espíritu era fuerte, pero su cuerpo era frágil por su herencia de nacimiento. Yo era la mezcla de los dos, compartía la fortaleza del cuerpo de mi padre, con el espíritu inquebrantable de mi madre, pero al final poco importaba ante la mirada de aquel hombre que complotaba en mi contra, a pesar de que ambos compartíamos lazos sanguíneos. No recuerdo cuándo fue el momento en que, asqueado de mi situación, partí de mi casa sin rumbo fijo. Fue entonces cuando le conocí a aquel que me daría el poder que necesitaba para poder vengarme. Éramos de diferentes mundos pero siempre me trató con respeto, de esa manera empecé a fortalecerme con esmero, no importaban las sesiones infernales en las que sometía mi cuerpo para volverme más fuerte. No conté los días, meses y años que me tomaron para conocer a lo que temía mi padre. Una noche mientras dormía después de un extenuante día, miré a los ojos amarillos de la bestia, tan majestuosa e imponente. Creo que fue la primera vez que sentí miedo, que después se convirtió en admiración. Su nombre era Albion, el dragón celestial de la dominación. La herramienta perfecta para mi venganza, un poder que era solo mío y no temía usarlo sin reparo. Divine Dividing cambió la situación a mi favor. Mi poder crecía exponencialmente mientras con el Sacred Heart debilitaba a mis oponentes sin ningún problema, no importaba quién me desafiaba terminaba cayendo a mis pies y yo me alzaba con la victoria. De Albion aprendía acerca de mi destino y del rival al que debía derrotar. La prueba definitiva a mi poder. El Sekiryu-Tei y el portador del Boosted Gear, si mis alas me daban el poder de mis enemigos, el otro era la antítesis completa. Al saber de su existencia decidí buscarle para desafiarlo y cumplir con nuestro propósito milenario. Yodowisei, ese era el nombre de aquel al que debía someter, demostrarle que era superior y aplastarle en todos los aspectos. Sentí repudio instantáneo al conocerle, un simple chico humano sin chiste alguno, pervertido y sin ninguna preocupación en la vida. Noté que otras personas posaron su vista en el portador del dragón rojo de la destrucción, una la hermana menor de uno de los Maous, el otro un cadre de Grigori. La primera fue la que se llevó el premio al final, ahora él había dado un paso adelante en igualarme. Pronto ocurrió ese enfrentamiento donde casi derrota a un demonio de clase alta, solo porque el estúpido se atrevió a proteger a la hermana de su enemigo. En mi caso la hubiese ignorado para alzarme con la victoria. Al tiempo me enteré que había sido exiliado del inframundo, y las posibilidades de que creciera se habían perdido para siempre. Pero curiosamente aquella niña había quedado prendada del Sekiryu-Tei, convirtiéndose en su nuevo rey. Cuando escuché sobre eso alcé una ceja en señal de sorpresa, nuevamente mi curiosidad se había avivado y continué observándole. ¿Cuál fue mi sorpresa al saber que esta niña rubia será capaz de acelerar el progreso de mi destinado rival? Contuve la sonrisa que adornaba mi rostro cada vez que miraba cómo ese par lograba dar un paso adelante hacia donde yo les esperaba con paciencia. Entonces Kokabiel hizo su jugada magistral, intentando reavivar la guerra. El muy idiota no me pidió ayuda, de haberlo hecho hubiera accedido solamente para probar el potencial de Yodowisei, pero tenía que ser paciente ante la situación y continuar observando. Noté una particularidad que rodeaba a ese castaño, empezó a rodearse de personas con un nivel aceptable de poder. Decidí hacer lo mismo y busqué potenciales seguidores o herramientas para poner las cosas a un mismo nivel. Cuando por fin Kokabiel movió sus piezas, en ese momento me deleité con el espectáculo, verle luchar desesperadamente para derrotar a un oponente varias veces más poderoso, más inteligente y sobre todo experimentado, fue algo que me agitó las más íntimas fibras de mi ser y en contra de todo pronóstico derrotarlo, tan cerca y tan lejos, nuestros niveles eran tan dispares que en un instante simplemente terminaría todo con mi victoria. O eso creía, pero cuando tomó ese nuevo fragmento entre sus manos, supe de antemano que él poseía un factor desconocido para mí. Fue entonces que recluté a esa Nekosou para que me buscara cierto objeto. Ella aceptó solamente si le permitía recuperar a su único familiar con vida, pero como no me importaba mucho lo que ella deseara y simplemente cumpliera con su parte del trato, acepté sin pensarlo. Kuroka cumplía perfectamente su parte, dándome la única arma en el mundo que pudo romper a Excalibur en pedazos. Clarent en un principio me repudiaba por mi personalidad, o más bien éramos similares en pensamiento. Usualmente no solicito sino que exijo. Tuve que someterla un poco para obtener una leve respuesta de su parte. Al tenerla a mis pies derrotada fue fácil,
pero no me permitiría usarla hasta cumplir cierto objetivo que necesitaba y al hacerlo sería completamente mía. Ella era una buena herramienta, así que le permití cumplir con sus caprichos. Ahora ya tenía un arma a la par con la del Sekiryu-tei, entonces necesitaba un modo para poder enfrentarle sin problemas. La situación se dio cuando los líderes de las facciones se reunirían para establecer definitivamente la paz. Por fin mi ambición estaba a mi alcance, así que le di una visita para ver cómo reaccionaba ante mi presencia. La enorme sorpresa que me di al notar cómo suprimía el instinto primario de ambos dragones para intentar asesinarse ante la menor provocación. Sorpresa tras sorpresa es lo que este chico representaba, aún se aferraba a la integridad de su corazón humano y eso me disgustaba. Pero ese mismo corazón sería la llave para despertar su propio poder. Un simple empujón para desatar la ira contenida del dragón, su familia, sus amigos y su enamorada. Perfectas herramientas para cumplir con ese objetivo simple y sencillo. Pero entonces Kateria estropeaba todo con su inútil venganza en contra de la Mahou Leviatán, dejándome encerrado junto a los líderes, esperando el momento indicado para actuar. Fue una suerte que el plan de la demonio se fuera por la borda y ahora poseía la anhelada oportunidad. Clarent simplemente atravesó el corazón de la pequeña rubia, yo simplemente aplasto la voluntad del castaño, liberando a la bestia contenida. Esperaba vislumbrar en todo su esplendor el Juggernaut Drive del Boosted Gear, pero lo que salía de allí, de esas llamas oscuras, era mucho peor que eso y nuevamente tuvo miedo y esta vez me agradaba. Ciertamente Gabriel ante los ojos de Bali Lucifer, el Akuryukou, no era una verdadera amenaza para sus intereses. La diferencia entre el poder actual de la ángel caído contra su esplendor como serafín y uno de los 4 líderes del cielo era como comparar un lago contra un océano, pero es bien sabido que a veces los lagos son más traicioneros que el propio mar y suelen esconder cosas bajo sus aguas. Eso era lo que ocurría en este instante. La diferencia entre la experimentada mujer y el poderoso híbrido se estaba haciendo notar. La ángel caído utilizaba sus recursos como mejor le parecía, tomando distancia entre ellos, atacando cuanta abertura le proporcionaba su joven oponente, haciéndolo pasar tragos amargos. Bali solamente necesitaba un solo golpe para cambiar la situación a su favor, pero la rubia también sabía de ese hecho, lo que la orilló a mantenerse alejado de los puños del dragón blanco. Bali, deja de jugar de una buena vez. Exclamaba con cierto enfado el espíritu de la espada, estamos perdiendo valioso tiempo. Cállate de una vez, Clarent. El peli plateado estaba perdiendo la paciencia ante las quejas de su espada. Sé la situación en la que estoy. Oh gran dragón blanco. El sarcasmo estaba presente en las palabras de Clarent, es evidente que esta perra nos está jodiendo. Oh, pero qué vocabulario el tuyo. Gabriel se tapaba la boca fingiendo vergüenza, una señorita no debería expresarse de esa manera. Que te den por el culo. La sorpresa aparecía en los rostros de ambos contendientes al notar el comentario soez de la espada. ¿Es el internet? Sí, es el internet. Los ojos de la rubia parecían perder todo rastro de vida, lo que pudre las mentes de los jóvenes. Bali simplemente no sabía cómo reaccionar ante la extraña situación. Perdona el desplante de mi compañera. No te preocupes, la ángel caído negaba con la cabeza, ya me estoy acostumbrando a que me insulten. Bali, ¿qué carajos esperas? Clarent nuevamente gritaba, pelea de una buena vez. El Akuryukou tomó impulso para embestir a la ángel caído, el filo de la espada chocó con las armas de luz de la serafín, leve chispas salieron cuando ambas hojas luchaban para sobrepasarse una contra la otra. Gabriel empezaba a golpear con ferocidad el arma sagrada que portaba el artífice de toda esta precaria situación. La rubia deseaba saber si la apuesta de Azazel había cobrado efecto o la situación empeoraría a tal grado que su hermano Michael o Jopiel terminarían interviniendo. Si eso pasaba, ella no podía garantizar la supervivencia de su alumno, ya que volcarían todos sus esfuerzos para eliminar la amenaza que representaba el Sekiryu-tei. Pero la rubia no podía darse el lujo de preocuparse tanto, ya que debía tener la atención puesta en el joven frente a ella. Un error le podría costar no solo la victoria, si es que lograba derrotarle en su estado actual, sino también su vida. Aún con ese temor en su corazón, la ángel caído se lanzó nuevamente en contra de la Akuryukou, quien se mantuvo impasible ante el embate de su enemiga. Las espadas de luz cortaban la oscuridad de la noche mientras chocaban contra el filo de Clarent. Había algo en aquella arma que no le gustaba, no era el hecho de que había dejado al borde la muerte a Babel Fénix, sino que la habilidad que tenía era propia de una arma demoníaca. Se alejó rápidamente del portador de Divine Dividing, palideciendo al haber descubierto el secreto de Clarent. Tu espada. Gabriel se le hacía difícil articular las palabras que pretendía decir. Tu espada es una sacra demoníaca. Ja, 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 ja.
Una risa insoportable vino de aquella arma que estaba en manos del dragón blanco, y dicen que las rubias son idiotas. El desdén en la voz de Clarent era obvia. Felicidades, acertaste perfectamente como crees que rompía la Excalibur original. Pero eso es imposible. La rubia estaba temerosa por tal revelación, no hay manera de que ocurra tal irregularidad. Es muy simple, el peli plateado hablaba con tranquilidad, es la propia definición de la justicia lo que marca la diferencia. Valí miraba sereno el rostro de Gabriel, aunque era imposible verlo por el yelmo. En un mundo donde solamente existe el blanco y el negro puede haber tonos grises, Clarent es un ejemplo de ello. Se acercó lentamente sin mostrar ninguna intención de atacar, apoyo a una causa que su anterior dueño creía justa, mientras que para el resto de las personas era solo ambición, el rencor, la desesperación, la tristeza. Sentimientos tan negativos que causan corrupción hasta en los más nobles corazones. El Akuryukou miraba su propio puño, al igual que los sentimientos como alegría, amor, esperanza y serenidad pueden salvar a los malvados. Parte de las palabras de Valí hacían mella en la voluntad de pelea de la ángel caído, ella misma una irregularidad, había cometido un acto que podría considerarse vil a los ojos de muchos, pero lo había hecho por un bien mayor, tal vez por eso su personalidad se mantuvo casi intacta, salvo la corrupción que anidaba en su corazón, mientras que su mente se mantuviera lúcida lograría estar en control. Pero lo que hicieron con Ravel Phoenix. La ángel caído apretó el agarre de sus armas de luz, fue una barbarie. Estoy consciente de ello. Los ojos ambarinos del yelmo de Divine Dividing brillaron levemente, pero cuando veas el resultado final de todo esto sabrás que fue necesario. ¿Necesario? Gabriel miraba con duda ante lo que decía Valí. ¿Cuál es tu objetivo, Akuryukou? Si te lo explicara no lo entenderías para nada. El portador de Divine Dividing contestaba honestamente, es algo demasiado personal como para compartirlo y cualquiera que se interponga simplemente tendré que hacerlo a un lado. Valí se lanzó en contra de Gabriel, quien a causa de la conversación estaba con la guardia baja. La fuerza de los mandobles del dragón blanco era bestial. El joven demonio carecía de un estilo propio, lo cual lo hacía impredecible para defenderse de los ataques, pero para la ángel caído no había ningún problema en la pelea hasta que el Akuryukou descartó su propia espada. La sorpresa de Gabriel se convirtió en miedo al ver cómo Clarent comenzaba a actuar independiente de las acciones de Valí, volando como una flecha plateada. La espada de la cobardía rompía el ritmo que anteriormente tenía Gabriel. Los ojos del yelmo de la armadura blanca miraban con atención la desesperada defensiva, hasta que ocurrió lo que Valí Lucifer necesitaba para apartar al ángel caído de su camino. Una apertura en la defensa de Gabriel. La rubia miró como el puño de la Akuryukou se acercaba peligrosamente a su abdomen cuando esperaba aquel impacto. Algo interrumpió el golpe definitivo. Otis miraba con expectación la situación que ocurría en Kuo, su cuerpo vibraba a cada segundo que pasaba. Una gama de sentimientos comenzaron a recorrer en su corazón, el cual hacía muchos eones habían dejado de sentir por encontrarlos innecesarios, pero en el transcurso de unos cuantos minutos el Sekiryutei y el Akuryukou de esta generación estaba haciendo que los recuperara nuevamente. La diosa dragón del infinito encontraba todo esto bastante gratificante, a pesar de haber presenciado la forma corrupta del Sekiryutei. El hecho en sí hizo que su expectación creciera exponencialmente, como un niño abriendo su regalo de Navidad. La sonrisa de Otis adornaba su rostro. Otis-sama, una voz femenina se escuchó detrás de la dragona, ¿encuentra esto interesante? Claro que sí. La pelinegra no se volteó para ver a la recién llegada. ¿A ti no te interesa saber qué pasa? La recién llegada mantenía silencio. La verdad no. Siempre tan honesta. La pequeña pelinegra inflaba las mejillas molesta ante la reacción de su acompañante. Oh, mira, algo va a pasar. El mismo fenómeno es presenciado por los líderes de las facciones. Cuando notaron que Yodoru Issei por fin había recuperado la cordura pudieron por fin respirar tranquilamente, pero aún estaba latente la amenaza que representaba Valí Lucifer. Azazel se acariciaba la barbilla mientras observaba cómo el Boss Tedjar absorbía en su interior a Excalibur Absolution. No notó cuando Jotiel le tomó del brazo para preguntarle algo tranquilamente. ¿Qué es lo que te causa emoción? El rostro de la Serafín estaba lleno de curiosidad. Creo que en estos momentos veremos el nacimiento de un milagro. El gobernador general de Grigori respondía sinceramente. ¿Un milagro es eso posible? Jotiel estaba intrigada por las palabras de su aún esposo. Sí, es raro en mí que diga esto. Azazel miraba a la Serafín con una sonrisa honesta, pero aún tengo fe en lo que Padre les legó a los humanos. Ya veo, la Serafín volteaba a ver hacia el lugar donde estaba el Sekiryutei. A pesar del tiempo en de conocernos, nunca te has mostrado tan honesto en tus palabras. Jotiel sonreía tranquilamente, no es propio de ti.
Eso me lo han dicho varias veces, el gobernador general comentaba sin mirar la reacción de su aún esposa, perdón por irme así como así verás padre. SHHHHH. No arruines el momento, la rubia hacía callar a Azazel, veamos si la apuesta de ambos surte efecto. Insert song, de Adora Live by Angela. Trust me. Trust you. Where is Azure? Una luz iluminó el lugar haciendo que la mayoría cubriera sus ojos para evitar lastimarlos, mientras que a la distancia si alguien más lo viera creería que se trataba del amanecer, pero para los más antiguos un sentimiento de triste nostalgia apareció en sus rostros, esa luz se asemejaba a la cuando padre perdió la vida en ese fenómeno conocido como Ain-Sof-Aur, para los dos Mao sentían que cada célula de su ser se agitaba. No podían apartar la mirada de aquella luz imponente y hermosa. En un instante todo terminó, aquella luz desapareció de la misma manera en la que apareció, los ojos de Ravel y Rías se abrieron lentamente, dada a su cercanía con Issei no pudieron observar nada pero cuando lo hicieron su corazón dio un vuelco. Frente a ellas estaba Issei completamente enfundado en su balance breaker. Una luz instantánea para contrarrestar ahora a estos seres. Por la tierra, por el futuro, por el azul celeste, del cielo. La armadura había cambiado por completo, similar en apariencia, diferente en presencia, el color rojo era aún predominante en su totalidad, pero ahora tenía varios detalles en dorado, bajo la esfera del pecho y el área abdominal, las placas que cubrían las rodillas y los bíceps, la parte media inferior de las hombreras y los guantes de las manos. El casco de la armadura también había recibido cambios importantes, del yelmo no aparecían aquellos 4 colmillos que usualmente tenía, los dos más pequeños no se encontraban más y los dos más grandes se habían movido hacia los lados donde se encontraba la placa que protegía la frente, dando la sensación de que ahora tenía verdaderos cuernos de dragón. La cola de provenía de la espalda aún estaba presente, pero la punta ahora brillaba en un hermoso dorado. Ambos antebrazos tenían la nueva forma del Boosted Gear, y las llamas que reemplazaban los picos más grandes ardían con fuerza, con lentitud se acercó al par de jóvenes, quienes miraban absortas la elegancia que desprendía esa forma, el rubor de su mejilla se evidenció al notar cómo Issei estaba a poca distancia de ellas. Con suavidad la mano enguantada del castaño se acercó a la mejilla de Ravel, quien no se podía mover de su lugar, una suave caricia fue todo lo que necesito para hacer que el corazón de la pequeña Fénix quisiera detenerse una vez más, irónicamente su mente deseaba morir de alegría a pesar de ya haber pasado por una experiencia similar. Ravel-chan, la voz de Issei pudo ser percibida a través del yelmo del casco, te has quedado sin palabras. ¿Eh? Yo pues, la rubia no podía hablar coherentemente. ¿Ves, Oni-chan? Ai habló a través de la esfera más pequeña del guante izquierdo, te dije que nuestra apariencia les dejaría sin habla. Nunca lo dudé un poco, el Sekiryutei respondía con tranquilidad. Esta forma me agrada, el dragón Gales sonaba orgulloso, ¿cómo te sientes pequeña? Es un poco apretado pero estoy bien, se podía percibir la alegría en las palabras de Ai, y bien Oni-chan vamos a darles su merecido. Te lo prometo, Ai, Issei sonaba seguro de lo que decía. Acercarnos para ir juntos, ¿juntos en qué? A la ciudad a la que tenemos que llegar, lo entiendo. La verdad, a nuestro pesar, es como una capa. Desesperación, que nos consume, el destino, nuestro destino. La tierra nos lo está diciendo, en nuestros corazones. Las orbes esmeraldas de balance breaker se mantenían fijos sobre los ojos azules de Ravel, Rías se sintió un poco fuera de lugar ante la escena, como si fuese una intrusa entre ellos dos, la pequeña rubia se quedó estática unos momentos hasta que soltó un leve suspiro, para sonreír tranquilamente, y se asintió en silencio y repentinamente volvió su mirada en la pelirroja que al notar que era el centro de la atención del peón de Ravel, se sobresaltó levemente. Repitió la caricia que le hizo a Ravel pero ahora en Rías, quien soltó un gemido placentero, el rojo de sus mejillas igualó al color de su cabellera. Issei rió levemente avergonzando más a la heredera de los Gremori. Pronto entendió la reacción de su compañera noble, el tacto del metal era cálido y agradable, haciendo que todas sus preocupaciones desaparecieran de repente. Issei yo solo ten cuidado, Rías simplemente sonrió con la esperanza de que fuese suficiente para darle confianza al castaño. Rías, gracias, Issei se dio la vuelta para ir a enfrentar al oponente que tenía que derrotar, Ravel y Rías yo voy a terminar con esto esperen un poco más.
Las dos jóvenes asintieron con ante la seguridad en las palabras del castaño, con sus ojos exploró el área donde se encontraban peleando, miró a cada uno de los que le hicieron frente mientras había perdido el control, la mirada de todos ellos no poseían ningún rencor, sino que le daban ánimos en silencio o simplemente sonriendo. Después de ese sencillo acto, se colocó sobre una de sus rodillas, de la misma manera en la que hizo el juramento para convertirse en el peón de Ravel. Esa escena fue superpuesta a los ojos de Sona, Tsubaki y Sagi. ¿Quiénes eran los únicos que presenciaron ese momento? Nos atormentamos suavemente. Por un pasado en el que íbamos por una recta oscilando de traición en traición. Vivo o muerto, B. Repentinamente las alas del balance breaker brotaron en su espalda, levantó levemente su mirada y los ojos esmeralda brillaron amenazadores fijando su atención en la figura de la Kuryukou, agitando sus alas remontó el vuelo, el aire que despidió ese movimiento hizo que todos se cubrieran levemente los ojos, al abrirlos Issei ya no estaba en ese lugar. Todos miraron como el dragón rojo se elevaba majestuosamente hacia el oscuro cielo, con la luz de la luna enmarcando su silueta, con esa imagen en sus mentes pensaron al unísono. Ve por él y termina de una vez con esta locura. Gabriel sonreía triunfante al notar cómo Bali se detenía de golpe, pudo imaginar el rostro de sorpresa que tenía en esos momentos, ella había ganado y su parte había terminado de momento. El Akuryukou tragó amargamente al notar ese hecho, el joven demonio nunca había sentido en mucho tiempo la derrota, pero la ángel caído había traído ese viejo sentimiento de nuevo a su persona. Enfurecido intentó arremeter en contra de su oponente, pero en ese instante Issei arribó para evitar que la rubia recibiera daño alguno. Gabriel notaba el aura que rodeaba la armadura del balance breaker, la calidez que desprendía era similar al que los ángeles tenían al descender apropiadamente. Vaya Yodoukun. La rubia sonreía complacida por la apariencia de su alumno, como dicen ustedes te ves bastante badass. Gracias, Gabriel-san. El Sekiryutei asintió levemente ante el halago, viniendo de ustedes un halago. Gabriel parpadeó un par de veces, antes de negar con la cabeza se llevó las manos a las mejillas, notando que éstas se habían calentado levemente. Yodoukun no deberías avergonzar así a tu maestra. Gabriel sonreía levemente, bueno Issei-san ten cuidado. Repentinamente la mujer cambió de carácter mientras que su rostro se tornaba serio. Lo sé, el castaño posó su mirada en el Akuryukou, Bali. Si se marcha a un lugar el mundo, tú para reiniciar la vida, vivo o muerto, ve. Nos dirigimos a los recuerdos que prueban que hemos tenido una vida vivo o muerto y vamos. Issei se abalanzó en contra de Bali, el joven portador del Divine Dividing se mostraba expectante por la apariencia que portaba ahora el balance breaker del castaño, sin darle tiempo de acercarse el Akuryukou acortó por él mismo la distancia que los separaba, pronto la silueta de Drake y la de Albion se superpusieron sobre los dos contendientes, ambos jóvenes lanzaron un golpe contra del otro, encontrándose sus puños, aquel impacto fue suficiente para hacer se separaran la misma distancia que habían recorrido. Fua, ja, eso es. La arrogante voz de Bali Lucifer fue escuchada por todo lo alto, esto era lo que buscaba Youdo una verdadera batalla. No me jodas Bali. La ira era evidente en las palabras de Issei, lo que me hiciste hacer eso no te lo perdonaré. Vamos no te hagas un santurrón. El Akuryukou respondía, eso que pasó hace unos momentos fue tu verdadero instinto, tu deseo de destruirlo todo, mientras que yo busco la dominación, tu Sekiryutei eres el heraldo mismo de la muerte. Te equivocas. Issei se mostraba reacio ante las palabras de Bali, tal vez sea el destino de los que portan estos Sacred Heart pero no tiene que el destino que yo elija. Vuele, nos vamos destrozados. Llora y vuela al azul celeste, del cielo. A la distancia Opis escuchaba encantada las palabras que Issei había dicho, la sonrisa que adornaba su rostro era natural y honesta, pero también ajena a la personalidad de la diosa dragón, la persona detrás de ella estaba dubitativa por el repentino cambio en la actitud del pequeña pelinegra. Repentinamente el cuerpo de la pequeña Lolita empezaba a temblar, primero fue imperceptible pero con el paso de los segundos se volvió notorio. Ja. La melodiosa voz de Opis retumbaba por todo el lugar, bien dicho Sekiryutei, muéstrame tu resolución para elegir tu destino. La acompañante de Opis le miraba curiosa, mientras que la pequeña se mostraba feliz de encontrar una irregularidad aún más interesante que el dragón oscuro que emergió momentos atrás. Extasiada por el espectáculo que presenciaba, la pequeña dragón quien deseaba la destrucción completa del mundo solamente para tener el silencio que la nada le daría, estaba sintiendo como su corazón, su cuerpo y su mente vibraban por las palabras de aquel castaño que desafiaba al destino que estaba atado.
rojo contra blanco, destrucción contra dominación, no importaba el resultado al final, otro aparecía para desafiarlo, pero en este tiempo el Sekiryu-Utei era otra clase de persona, alguien que no buscaba fama, fortuna y grandeza. Simplemente buscaba proteger algo muy preciado para él, la vida de una simple mujer. Y eso le encantaba a Otis, un sentimiento tan noble como egoísta, la apuesta final de Dios para con los humanos, el amor. Vivimos con prisas, y se va a acabar, la terminaremos, lo sabemos. Y la verdad, te arrepentirás, no llores. Crecimos, con desesperación, y seguimos hasta la saturación, es el destino. Di sin miedo, es un corte abierto que es un abrazo. Issei empezó a lanzar golpes en contra de su enemigo, Bali los recibía protegiéndose con los brazos, dentro de su arrogancia sabía que no necesitaba realmente defenderse, un golpe simple por parte de él bastaría para cambiar el flujo de la batalla a su favor, siempre era el mismo resultado, no importaba que tan fuerte sea el oponente que le desafiaba, Divine Dividing siempre sembraba el terror en los rostros de sus enemigos. Si la sonrisa fuese visible a través del yelmo del su Scale-Mail, Yodo Issei se habría preocupado por la arrogancia del peli plateado, suspirando de aburrimiento decidió contraatacar. El puño de Bali impactó en el casco de Issei, haciendo que este terminara alejándose. Divide. La voz de Albion activó su habilidad, el Akuryukou sintió como sus habilidades se incrementaron de golpe, se impulsó con la esperanza de alcanzar a aquel que compartía su destino en la batalla. Arremetió con fuerza en contra de Issei, el castaño pudo sentir los golpes que el dragón blanco propinaba en contra de su cuerpo, podía sentir la diferencia de habilidades, empezaba a notarse entre los dos, pero de alguna manera no se sentía intimidado. Bost. Ahora era la voz de Drake quien irrumpía en el campo de batalla, Issei sentía como sus fuerzas eran renovadas por la habilidad de su Sacred Gear, aún así Bali sabía que tenía la ventaja hasta que lo imposible ocurrió. Bost. El Akuryukou se detuvo confundido ante el fenómeno que acababa de presenciar, una segunda voz provino del Sacred Gear, pero más específicamente en algema ámbar debajo de la esmeralda, aquella voz reconocida por Clarent, la pequeña Ai quien estaba dentro del Boosted Gear estaba funcionando como una segunda fuente de poder, permitiendo que el tiempo en que se doblaban los poderes de Issei se redujera a la mitad. Clarent, quien se había mantenido al margen, se mostraba muy molesta por la intervención de lo que ella consideraba una copia barata de la original, si esa basura intervenía en el conflicto de los dos dragones porque ella no. Giramos suavemente en el viento. Convertidos en una flor, viviremos directamente en nuestra mente. Vivo o muerto y vamos. Maldita basura. Clarent se precipitaba para lastimar el pecho del Sekiryu-Utei, ¿cómo te atreves a intervenir? Todos los presentes enmudecieron ante el inminente daño que estaba por ocurrir, Issei intentaba reaccionar en contra del filo de Clarent, sabía que si de antemano recibía una herida grave la oportunidad de resistir y sobrevivir la batalla con Bali se reduciría drásticamente. No te dejaré que lastime a Omiri-chan. La voz de Ai estaba llena de determinación. Detrás de Issei aparecieron 5 círculos mágicos, los cuales fueron reconocidos por Shinobi, Griselda y Dulio, tenían el mismo patrón del que Shinobi usaba para guardar su espada sagrada Durandal. 5 saetas doradas salieron disparadas en contra de Clarent, la espada de la cobardía fue golpeada consecutivamente por aquellas improvisadas flechas, la fuerza del impacto hizo que la espada girara frenéticamente hasta quedar clavada en el suelo de la academia, flotando suavemente como un escudo protector, se encontraban las formas de Ruler, Rapidi, Transparenti, Nigmare y Blessing. Los 5 fragmentos que conformaban la esencia de Excalibur Absolution estaban presentes en el campo de batalla, Michael miraba satisfecho el fenómeno frente a ellos. Tal parece que Absolution aún guarda muchos secretos, el Serafín comentaba llamando la atención de sus similares líderes, es bueno saber que está en muy buenas manos. Tú y yo, nos hemos involucrado en este mundo para irnos en una inesperada renuncia. Vivo o muerto y vamos. Vivo o muerto y nos vamos para cruzar entre sí nuestras mentes y leer cómo tenemos que combatir. Clarent se alzó nuevamente al vuelo, sin importarle la desventaja numérica se lanzó en contra de esas imitaciones de Excalibur, los 5 fragmentos imitaron la acción de su enemiga, una flecha plateada contra 5 flechas de oro, el campo de batalla se volvió caótico a los ojos de los espectadores, quienes no daban crédito a lo que ocurría. Detrás de ambos portadores de los dragones celestiales, una batalla por la supremacía de 2 espíritus de la espada, una nacida del rencor y el arrepentimiento de haber fracasado en su propósito, la otra de los sentimientos de amor de una joven normal que fue arrastrada en contra de su voluntad vivir un trágico destino.
Issei y Bali se contemplaron nuevamente sopesando la acción a realizar. Quien cometiera el primer error sería el perdedor en toda esta situación. El Akuryukou se lanzó en contra del Sekiryutei, solamente para detenerse frente a él y tomar altitud. El otro le siguió de cerca sin perder tiempo, rompiendo la oscuridad de la noche adornados por la luz de la luna. Un cometa blanco y otro carmesí se batían en el cielo, dejando una estela de su poder. Sígueme. Te sigo, 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 sígueme. Te sigo. Cuando Bali vio que estaba a una distancia apropiada, sus círculos mágicos aparecieron para lanzar varias ráfagas de energía demoníaca, tomando por sorpresa a Issei. Las explosiones no tardaron en iluminar el cielo nocturno. Ravel, Rías, Irina, Xenovia, Asia y todos los que miraban el combate sintieron un vuelco en el corazón al ver cómo la figura del joven Sekiryutei desaparecía en la energía de la Akuryukou. Todos quisieron gritar el nombre de su amigo, compañero, amante. Un enorme dragón de fuego emergió de entre la esfera de energía, disipándola por completo. Aquella bestia de elemental se lanzó en contra del portador del Divine Dividing, engulléndolo por completo. Detrás de Issei brillaba el círculo de la casa Fenex en todo su esplendor y gloria. Promotion Queen. Issei gritó con toda la fuerza que había en su cuerpo: prepárate, Bali. Dragón Crimson Barrage. El brillante azul celeste, del cielo, nuestro espejo, se ha trasladado ahora al cielo azul. Vivo o muerto, ve. Bali estaba aturdido por el ataque de su oponente, apenas se estaba recuperando cuando el primer golpe del Sekiryutei sacudió su cabeza, luego le siguió otro y otro, hasta que su cuerpo fue bombardeado por completo. Apretando un poco los dientes, el descendiente de Lucifer empezó a contraatacar a esa bestial golpiza. Divide vos, 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 divide vos. A cada golpe que daban, ambos Sacred-Gears actuaban, volviendo irreal la situación en sí misma. Eso era lo que caracterizaba a los dos dragones celestiales, los Maous, los dos serafines y el gobernador general. Ya no observaban a las dos armaduras molerse a golpes, sino las figuras fantasmales de Albion y Drake. Tanta era la ferocidad que estaba alcanzando, que Clarent y los 5 fragmentos detuvieran su propia lucha para contemplar a sus dos maestros. Si se marcha a un lugar el mundo, tú. Para reiniciar la vida, vivo o muerto, y ve. Nos dirigimos a los recuerdos que prueban que hemos tenido una vida vivo o muerto y nos vamos. Muy en el fondo Clarent sentía que la historia se iba a repetir nuevamente, que la ambición de Bali colapsaría ante un oponente que no sabía nada sobre su maestro, y eso era inaceptable para el espíritu de la espada. Arriesgándose a ser tragada y destruida por el poder de ambos jóvenes, decidió romper la frenética golpiza que ambos se estaba dando, alejándose dejando tras ella los 5 fragmentos, los cuales se atrevieron a seguirle de cerca. Abruptamente el filo de Clarent rompió la feroz lucha. Bali comprendió que no podía continuar luchando de esta manera tan caótica, tomó su arma e intentó cortar la armadura del balance breaker de Issei, pero Excalibur Rapidi se interpuso para que el Akuryukou lograra su objetivo. Sin dudar un solo segundo, Issei tomó el mango de la espada. Casi al instante de tocarla el arma cambió a la forma de Excalibur Absolution. El resto de los fragmentos desaparecieron en partículas de luz. Tú y yo, nos hemos involucrado en este mundo para irnos en una inesperada renuncia, vivo o muerto, y nos vamos. Vivo o muerto, y nos vamos para cruzar entre sí nuestras mentes y leer cómo tenemos que combatir. Estoy aquí contigo. Ahora la situación cambiaba nuevamente, ambos demonios se batieron en un duelo de espadas. La hoja de Clarent arremetió en contra de Absolution, la cual resistía muy bien los golpes que le estaban propinando, cosa que estaba molestando a la espada de Bali. Pronto los dos dragones empezaron a atacar con mayor fuerza, simplemente empezaron a notarse las chispas que desprendían las espadas al chocar. El peli plateado apretaba los dientes frustrados ante la resistencia titánica que estaba haciendo gala el castaño. Por su parte, Issei le molestaba reconocer que Bali era un oponente férreo y osado. Esta pelea era muy diferente a las anteriores, pero no podía rendirse. Issei no estaba luchando por él mismo, podía sentir las miradas expectantes de todos sobre él. Ellos estaban esperando su victoria, se las debía por todos los problemas que el Akuryukou les había causado, por las heridas que el propio Issei había hecho a cada uno de ellos cuando perdió el control, por el sufrimiento que Ravel tuvo que pasar al estar al borde de la muerte. Todos esos sentimientos se empezaron a acumular en su corazón, haciendo que su cuerpo ardiera por completo. No era una ira irracional, sino el deseo de corresponderles los esfuerzos de todos y la determinación de derrotar a su destino.
todas emociones ardían muy fuerte, fue cuando Drake anunció al mundo. Ignition Overdrive. Las membranas de las alas de dragón se incendiaron repentinamente, el fuego contenido en el espíritu de Sekir'Yutei se manifestó de esa manera, pero no solo eso sino que aparecieron dos colas más de fuego al lado de la que poseía el balance Breaker. Ravel desde donde estaba vio emocionada aquella manifestación de poder. Un fénix, la pequeña no salía de su asombro, es un fénix. Irina, Rías, Shenobi y Asia asintieron ante la exclamación de alegría de Ravel, la prueba final de que Issei era el emperador dragón de la princesa Fénix. Issei se separó brutalmente de Balí, el Akuryukou caía estrepitosamente al suelo, las orbes ambarinas se posaron en la figura del Sekir'Yutei, quien se precipitó para alcanzarle en su caída, las alas de fuego le daban una apariencia abrumadora, la punta de Excalibur Absolution se acercaba peligrosamente hasta el pecho de Balí, quien instintivamente se protegió con Clarent, ambas espadas se enfrentaron una última vez, la fuerza que estaban imprimiendo harían que una de ellas tuviera un solo resultado. Vuele, 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 nos vamos destrozados. Llorda, 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 y vuela al azul celeste, del cielo. Vuele, 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 nos vamos destrozados. Llorda, 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 y vuela al azul celeste, del cielo. Y un sonoro crack se escuchó por todos los presentes, cuando ambos contendientes tocaron el suelo. If Life 23. La continuación de la promesa, los sentimientos que florecen bajo los cerezos. El polvo del impacto de ambos portadores de los dragones celestiales les impidió ver el resultado de la batalla. Cuando este se disipó lo suficiente, notaron como el Akuryukou estaba a una distancia considerable de Issei, el cual estaba apoyado en Excalibur Absolution. La manera en que sus cuerpos se movían era señal del agotamiento que sentían tras batirse en esa encarnizada batalla de poderes. Pronto Balí colapsó levemente pero pudo mantenerse en pie. Lo que llamó la atención fue que su espada rechazó su agarre para separarse de levemente y tomar una forma humana. El cuerpo humano de Clarent al tocar el suelo cayó de rodillas visiblemente lastimada, llevándose su mano izquierda al hombro derecho y el rostro de la misma se contorsionaba en un gesto de dolor agudo. Todos posaron su mirada en el castaño, quien lentamente se ponía en pie y comenzaba a avanzar lentamente hacia donde se encontraba Balí esperándolo. Fue entonces cuando la voz del portador del Divine Dividing se escuchó terriblemente molesta y agotada. ¿Por qué? Las orbes ambarinas brillaron al compás de las palabras que salían del yelmo el dragón blanco. ¿Por qué te volviste tan fuerte? Balí señalaba al Sekir'Yutei esperando una respuesta de él. Hace unos meses eras tan solo un pobre diablo que no tenía ningún chiste, vivías tranquilamente con tus padres. Había un deje de tristeza en la voz de la Akuryukou, solamente te interesaba ver a las chicas desnudas con la esperanza de cogerte a una para dejar de ser virgen. Cerrando la mano con la que señalaba a Issei y continuaba, de no ser por esta estúpida pelirroja estarías muerto y esa pendeja Fénix quien te acogió como su peón, de allí en fuera no te comparas conmigo. Yo no me volví fuerte, Balí, Issei contestaba tranquilamente, de ser así hubiese logrado evitar que Rías sufriera por su destino. Repentinamente se detuvo, de haber sido fuerte Aika no hubiese sido sacrificada para forjar a Absolution. Comenzaba a correr hacia donde estaba Balí, y hubiese sido capaz de proteger a Ravel. Con esas últimas palabras golpeó fuertemente a la Akuryukou, el puño del castaño se quebró por la potencia del golpe y también el yelmo de Balí. Un segundo golpe vino después. No hubiese lastimado a Irina. Tomó el casco de su enemigo y lo hizo proyectarse a su rodilla, ni a Shenobi. Balí dio unos pasos hacia atrás atontado. Me obligaste a lastimar a personas importantes. Si serás cabrón. Balí se recompuso levemente mientras que su casco se partía en dos dejando visible su rostro. Balí propinó un fuerte golpe al abdomen de Issei, después le pateó el casco con su pierna mientras el castaño estaba agachado, la sangre salió por las hendiduras de la armadura. Fue en ese momento que ambos jóvenes comenzaron a golpearse mutuamente, tan absorto estaba el descendiente de Lucifer que olvidaba la habilidad de su Sacred Gear. También ocurría con el castaño, tal parecía que los dos dragones decidieron no intervenir en aquella riña. Cada golpe que daban retumbaba en los oídos de cada espectador, la frustración que ambos tenían por sus motivos personales, valía al saber que alguien con una vida sencilla podía pisotear su orgullo, Issei porque alguien se atrevió a lastimar a sus seres queridos.
Aquella situación duró unos cuantos minutos, hasta que ninguno pudo continuar más. Balí respiraba con dificultad, parte de la armadura había cedido ante los golpes de Issei, lo mismo pasaba con el castaño quien estaba visiblemente lastimado, el peli plateado posó sus ojos azules en los cafés de Issei, se levantó como pudo y preparó su último ataque. Se alzó levemente en el aire extendiendo las brillantes alas del Divine Dividing, a pesar de que la armadura de su balance Breaker estaba demasiado dañada, eso no le restaba presencia al joven. Alf Dimensión. La voz de Albion exclamó lo que pretendía hacer, con su mano extendida hizo la acción de comprimir algo con su puño, pronto los alrededores de la academia empezaron a distorsionarse. Ese idiota de Balí. Azazel se mostraba evidentemente molesto, pretende colapsar la dimensión para destruirnos a todos. ¿Qué dices, Azazel? Serafall estaba completamente asustada, ¿hasta dónde llega su poder? Parece que Issei lo ha orillado a eso. Circex estaba completamente tranquilo. Estás muy tranquilo, Circex, comentaba Michael de la misma manera, ¿sabes algo que nosotros no? Una corazonada es todo. El pelirrojo sonreía tranquilamente. Issei miraba desafiante la acción de Balí, quien sonreía maniáticamente al ver cómo todo sucumbía ante su poder. Pronto su sonrisa desapareció al ver la tranquilidad que emanaba del castaño, alzó su mano hacia el frente e hizo un simple ademán de sostener algo, invocada casi instantáneamente se encontraba Excalibur Absolution, la alzó con la misma mano con la que la tenía sostenida, pronto la tomó con sus dos manos y las llamas que sobresalían en sus alas fueron absorbidas por la hoja de la espada haciéndola que brillara intensamente. El instinto de supervivencia de Balí se activó de golpe, sabía que esa acción era mucho más peligrosa que su propio ataque. Clarent estaba horrorizada ante la figura de Issei, levantándose como pudo se interpuso entre la amenaza y su maestro. Balí, huye de aquí. Por primera vez el espíritu de la espada mostraba señales de preocupación por el peli plateado, es peligroso así que lárgate de una fregada vez. El castaño dio un paso al frente e hizo bajar la espada, de ella emergió una imponente llamarada que se acercaba peligrosamente hacia el portador del Divine Dividing. Clarent abrió sus brazos para recibir el mayor daño posible sin importar se terminaba siendo destrozada, sin que nadie se diera cuenta. Tsubaki Shinra colapsaba agarrándose el pecho y una mueca de dolor se mostraba en su rostro. Mirror Alice. Una melodiosa voz se alcanzó a escuchar en medio del ataque. Repentinamente la llamarada desapareció repentinamente, Issei miraba su figura en un espejo que apareció de la nada reflejando el rostro sorprendido del Sekir Yutei, quien se llevó el peor trago fue Sona Sitri al reconocer el Sacred Heart de su reina, con la vista encontró a Tsubaki con el rostro desencajado por el dolor. Vaya, jamás pensé que te vería así. Nuevamente la voz de escuchaba tras el espejo, qué patético te ves, Balí. Aquella voz sonaba divertida. ¿Quién te dijo que intervinieras, Gilliane? El peli plateado estaba enfurecido por la intervención. Pronto el espejo se quebró ante la mirada sorprendida de todos los presentes, los fragmentos de los mismos regresaron al cuerpo de la vicepresidenta del consejo estudiantil, y se miró con estupefacción a la persona que tenía enfrente, una joven que no pasaba de los 20 años, unos hermosos ojos esmeralda, brillante cabello rubio y una sonrisa encantadora. Su figura causaba envidia entre las jóvenes presentes ya que aquel elegante vestido le daba un aire de nobleza incomparable. Oh vamos mi querido príncipe, la llamada Gilliane sonreía amablemente, es el deber de una humilde dama proteger a su querido caballero. ¿Quién eres? Issei logró salir de su estupor ante la presencia de la intrusa. Perdona mis modales, la joven contestaba cortésmente, mi nombre es Gilliane Galle Meissner, soy la compañera de Balí y, los ojos esmeralda de Gilliane se mostraba terriblemente amenazadores, soy la única que puede matar a este idiota. Espera un momento. Sona se acercaba débilmente hasta donde estaba Issei, ¿cómo pudiste usar el Sacred Heart de Tsubaki? TCH, la rubia negaba con el dedo, una dama no debe de revelar sus secretos en la primera cita, con una sonrisa en el rostro se dio la vuelta para ayudar a Balí a levantarse, Bikousan. La barrera que rodeaba a la escuela y que había resistido todo el daño que habían ocasionado simplemente colapsó ante la repentina entrada de un nuevo intruso, un joven más o menos de la misma edad de Balí, aparecía con un atuendo que recordaba a Son Wukong de las historias antiguas, con una sonrisa altanera y divertida. Saludó tranquilamente a los sorprendidos jóvenes. El joven llamado Bikou reía levemente, tenías razón Gil-chan es gracioso verlo molido a golpes. Si serás pendo. MMMGHHH. Balí no pudo terminar de hablar ya que la rubia que lo sostenía se lo impidió. Balí, te he dicho que controles tu vocabulario, la chica le miraba desaprobatoriamente y negaba con la cabeza.
Issei y Sona sintieron un escalofrío recorrer su cuerpo antes de que ambos se dieran cuenta de que alguien estaba detrás de ellos. Sona se dio vuelta primero, suspiró de alivio al notar de qué se trataba de Rías. ¿En qué momento llegaste, Rías? La mano de Issei le detuvo levemente mientras que le señalaba hacia otro lugar. El rostro de Rías había palidecido completamente y una mirada de incredulidad estaba en sus ojos. Esa misma mirada hizo que Sona retrocediera, pero Issei se interpuso entre ella y la extraña, quien acercó su mano para acariciar la mejilla del castaño. Vamos, es hora de irnos. Hiyane se mostraba divertida al notar cómo los dos demonios habían sido engañados. La Rías falsa fue acercándose al grupo de Balí, a cada paso que daba el uniforme de Kuo se iba moldeando de otra manera, la tela de este empezaba a ceñirse al cuerpo de Elesis, cambiando su material hasta convertirse en un traje completo de cuero. Sin decir palabra alguna tomó entre sus brazos a Clarent, quien renuentemente aceptó el gesto. Hiyane Opis-sama se ha retirado, la pelirroja hablaba mecánicamente, ya nos podemos ir. De acuerdo, Elesan, al rubia asentía ante las palabras de la recién llegada. Oye, ¿qué hay de Kuroka? Bikou miraba desenfadado a su improvisada líder. A ella no le queda mucho tiempo, Hiyane respondía fríamente, no nos sirve alguien que ya va a morir. Es una lástima, el pelinegro respondía dolido, me caía bien. El grupo desapareció en un círculo de teletransportación, los ojos de Balí aún estaban fijos en Issei mientras que los de este también le miraban con intensidad. Cuando la amenaza había desaparecido del lugar, todos pudieron respirar tranquilamente. El castaño cayó de rodillas evidentemente agotado, casi al instante su balance breaker se desintegró por completo. Por fin la batalla había terminado, a pesar de no haber un ganador. Issei estaba feliz en su corazón. El grupo que se encargó de salvar la vida de Ravel estaba enmudecido por lo que habían presenciado, tan absortos estaba que ninguno de ellos notó cómo la Nekosou Kuroka estaba respirando erráticamente y el color de su piel estaba de un blanco cadavérico. La primera en notarlo fue la propia Koneko, quien se apresuró a tomar entre sus brazos a su hermana mayor. Lo más inquietante de todo era que el vigoroso negro de su cabellera había desaparecido por completo para dar paso a un hermoso blanco. Insert song, Ichiban no Takaramono, Yui Final Ver. Cada vez que nos veíamos, no hacíamos nada más que pelear. Aún así esos son buenos recuerdos. Kuroka Ne-sama. La pequeña Nekosou estaba terriblemente asustada, ¿qué te ocurre? Nia, Kuroka reía débilmente, esto pasa cuando usas mucho más de tu propia energía vital. Con debilidad la mayor de las hermanas acariciaba el rostro de la menor, quien simplemente no quería aceptar la cruel verdad de lo que le estaba pasando a su hermana. Tú me enseñaste mucho, ya no temo a nada más. No me importa que tan difícil sea dejarte ir, me aferraré a la felicidad, así que... ¿Por qué hiciste algo así? Las lágrimas se asomaban por los ojos de pequeña Koneko, no tenías por... Porque te lo prometí. Kuroka sonreía honestamente, siempre he terminado por romper las promesas que te hice. La joven alfil respiraba con dificultad, y esta vez quería no decepcionarte. Los que estaba cerca de allí estaban enmudecidos ante lo que decía aquella joven considerada una criminal, sentían un terrible nudo en la garganta notar la honestidad en las palabras de Kuroka. No importa si estoy sola, aun si se ve doloroso. Siempre llevaré conmigo el sueño que tuvimos juntos. Fue maravilloso estar contigo, no hubo nadie más. Pero cuando desperté en la mañana, tú ya no estabas ahí. Cada decisión que tomé fue por ti. La Nekosou mayor sentía dolor a cada segundo que pasaba en los brazos de su hermana, cada error que cometí fue por ti. Los labios le temblaban mientras las lágrimas afloraban en sus ojos. No me importaba que me odiase el mundo siempre que tú estuvieras bien. Pero la albina no quería decir aquellas crueles palabras, yo siempre te odié. Lo sabía y muy en el fondo me dolía. Por fin las lágrimas que había negado Kuroka todo este tiempo salieron a flote, pero verte feliz, verte segura hacía que todo valiera la pena. Sentí que podíamos jugar juntos por siempre. Pero eso fue solo lo que yo pensé. No me arrepiento de haber nacido así. Es como después de un festival, es triste pero debemos continuar. Issei acompañado de Sona se acercaba hasta donde estaban Ravel y Rías, la pequeña Fennec se abalanzó sobre su prometido, a pesar de la debilidad que sentía en estos momentos, el castaño logró abrazar con fuerza al jovencita, aferrándose a la calidez de su cuerpo, cerciorándose que su corazón aún continuaba latiendo. Pronto notó que el cuerpo de la mujer que amaba empezaba a temblar violentamente. Issei, ¿puedo por fin? La voz de Ravel sonaba entrecortada, ¿llorar? Las pequeñas manos de la rubia se aferraron al harapo que Issei tenía por camisa. Me molestaría mucho si no lo hicieras. El joven apretó con más fuerza el cuerpo de Ravel.
Con lentitud el llanto de angustia y desesperación fue saliendo de cuerpo de Ravel, todo el peso que estuvo cargando hasta ese momento, por fin lograba salir de su corazón. Rías por un instante sintió que no debía estar allí, que era una intrusa más, pero Issei le tomó de la cabeza acercándola a la pareja. Sorprendida por la acción, su corazón latía con bastante fuerza, pronto se vio afectada por las emociones de Ravel y se unió en su llanto. El castaño pudo sentir como su playera se humedecía por las lágrimas, pronto sintió como dos personas más se apretujaban a su espalda. Ise-chan, realmente eres muy malo. La voz de Irina llegó a los oídos del Sekiryu-tei, mira que hacer llorar a tan lindas damas. Tienes razón, soy un pésimo hombre, el castaño contestaba honestamente, yo lamento. No fuiste tú, Shinobi, interrumpía al joven, no fuiste tú. Entiendo, gracias Sheno-chan. Por la posición en la que estaba no podía mirar que la joven portadora asentía tranquilamente mientras ocultaba su rostro junto con Irina en su espalda. Podré ir a cualquier lugar, con todo lo que aprendí de ti. Te demostraré que existe el sueño al que llaman felicidad. Incluso si estoy separada de ti, no importa lo lejos que sea. Seguro te volveré a encontrar en un nuevo mañana. Issei se sentía realmente mal por verlas tan afligidas, no importaba que ellas negaran que fue su culpa, al final de cuentas, si lo era, y aunque le doliera admitirlo debía de cargar con esa culpa. En lugar de sentirse más afligido sentía como sus fuerzas se renovaban para poder tomar una decisión. No me importa si me tomara décadas o siglos, el castaño pensaba mientras alzaba la vista hacia el firmamento, no permitiré que ninguna de ellas vuelva a llorar por mi culpa. Una vez que las chicas que estaba con Issei se calmaron lo suficiente, se dirigieron hasta donde estaba Asia, quien mostraba un semblante entristecido y las lágrimas corrían libremente por su rostro. Todos ellos miraron como la pequeña Koneko sostenía entre sus brazos a una joven de cabello blanquecino, quien tenía un rostro de dolor y sufrimiento. Kurokane-sama. La pequeña se aferraba al cuerpo de su única familia, yo no. Yo en verdad te quiero por... Gracias, Shirone. La Nekosobu estaba feliz de escuchar esas palabras, aunque su respiración era más errática, siempre quise escuchar esas palabras. Rías-sama, nunca le he pedido nada. Repentinamente Koneko miraba desesperada a la Gremory, pero por favor salve a mi hermana. Koneko, no sé si se pueda. Rías se arrodilló frente a Koneko, ella ya fue reencarnada en un demonio, es imposible hacer algo. Pero ella se sacrificó para salvar a Ravel. La desesperación e impotencia se reflejaban en el rostro de la pequeña Nekosou. Por favor Ravel, Ise-senpai. Issei miraba dolido como la siempre estoica Koneko Toujo se rompía en pedazos ante la pérdida de su única familia. Todos bajaban la mirada impotentes de evitar el fatídico destino de la hermana de Koneko. La voz de Ai salió del bostezear. Oni-chan, no sé si funcione pero déjame sobre ella. La súplica del espíritu de Absolution fue escuchada por todos los presentes. No importa si estoy sola, voy a continuar, incluso si quiero morir. Pero puedo oír tu voz diciendo no debes morir aún. Incluso si es difícil, incluso si lloro en mi soledad. En lo profundo de mi corazón, aún puedo sentir tu dulce calidez. El joven asintió ante la petición y trajo de vuelta a su espada. Esta lentamente flotó sobre el cuerpo de Kuroka, la calidez de emanaba de ella, tranquilizó el dolor y sufrimiento que aquejaba a la hermana de Koneko. Lentamente la forma de Ai fue visible para todos ellos, como una madre que acuna entre sus brazos a su hijo. La pequeña niña le susurró al oído unas palabras que nadie salvo Kuroka pudo escuchar. Una sonrisa sincera apareció en el rostro de Ai. Pronto del pecho de la Nekosou dos piezas de alfil salieron de su cuerpo, estas al contacto de con la luz que rodeaba a Excalibur Absolution se deshicieron en polvo. Los muertos no pueden volver a la vida. Las palabras de Ai sonaban solemnes, pero los vivos pueden perdonar los pecados de los moribundos. Rías Neechan, los ojos dorados de la pequeña se posaron en la pelirroja. ¿Aún te queda un alfil? Si me queda uno, pero, Rías miraba confundida a lo que se refería la pequeña espíritu, no creo que sea suficiente para salvarla. Ella está muy débil porque gastó su energía vital. Ai miraba seriamente a la pelirroja, tal vez ya no será tan poderosa como antes pero vivirá con su familia. La pelirroja asintió a lo que decía Ai, con lentitud colocó la pieza de alfil en el pecho de Kuroka, el cual aceptaba gustoso la oportunidad de seguir viviendo. Una vez terminado el ritual, Kuroka dormía apaciblemente en los brazos de su hermana. Quizás algún día, el tiempo lo habrá borrado todo. No podré recordar lo que nos sucedió al principio pero, si me esfuerzo y cierro mis ojos, puedo oír a alguien riendo. Por alguna razón, eso es ahora mi tesoro más preciado.
Pronto los líderes de las facciones se acercaron al grupo. Griselda y Dulio estaban sorprendidos ante el fenómeno que era Excalibur Absolution. Pronto ambos exorcistas notaron como Michael sonreía amablemente haciendo un ademán de silencio hacia los dos mayores. Gabriel por su parte, miraba con atención a Ravel Fenix, suspiró cansadamente para asentir. Su decisión ya estaba tomada, solamente debía de escoger el tiempo perfecto para ejecutarla. No importa si estoy sola, podré ir a cualquier lugar. Ha pasado una semana desde la reunión de los líderes de las facciones, la situación se normalizó después de deliberar nuevamente entre ellos. Pronto se firmó un tratado de paz donde las hostilidades entre demonios, ángeles caídos y ángeles celestiales cesaban completamente. Circex junto con Michael y Azazel se dirigieron a todos mientras daban los pormenores de aquella decisión. Algunos estaban complacidos con esta nueva paz, otros simplemente se mantenían neutrales, pero un grupo encontraba la situación bastante inútil. Pero aún así el simple hecho de dar un paso hacia un mejor mañana era bien recibido. Rías aún se mantenía escéptica al milagro que ocurrió esa noche, tanta era su curiosidad que le pidió al Mao Belzebub que revisara a su nueva alfil. Adjuka aceptó gustoso la petición. El genio del inframundo miraba tranquilo como la pieza de alfil funcionaba bien y el cuerpo de Kuroka estaba en perfectas condiciones. No veo nada raro en el cuerpo de tu alfil. El Mao estaba complacido por el resultado de sus exámenes. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Toujo Shirone es una necómata. Rías contestaba honestamente, es una pariente de mi torre. Ya veo. Adjuka volvía a mirar la carpeta con los resultados. Si me preguntas, fue una reencarnación perfecta. Gracias, Adjuka-sama. La pelirroja se inclinaba respetuosamente mientras que el Mao se retiraba. Arias-chan, el peliverde llamó la atención de la heredera de los Gremori. ¿Vas a ir a la ceremonia de ascenso? Claro que sí, Adjuka-sama. Rías sonreía ante la pregunta, no me lo perdería por nada del mundo. Rías vio cómo se desaparecía el Mao en un círculo de teletransportación. Pronto una cabeza blanca se asomó por la puerta. ¿Ya se fue? La voz de Kuroka alertó a Rías mientras que ésta asentía afirmativamente. Ya, qué miedo, pensé que me descubriría. No te preocupes, la pelirroja miraba curiosa a su nueva alfil, nunca dejaría que un miembro de mi familia estuviese en peligro. Si te hubiese conocido antes habría aceptado convertirme en tu alfil. Kuroka sonreía honestamente, gracias por cuidar de Koneko. La ahora albina se recostaba en el sofá del estudio de Rías. Vaya, te tomó mucho tiempo decirle de esa manera. La pelirroja reía levemente al notar cómo Kuroka sacaba la lengua juguetonamente. Y bien, Shirone, ¿te gusta tu nueva vida? Claro que sí, ya. La chica contestaba alegremente, ¿entonces cuándo nos vamos? La mansión Fenex estaba de fiesta ese día, las sirvientas se movían apresuradas por todo el lugar mientras arreglaban el salón principal para una ceremonia que ocurría en raras ocasiones. Rainar y Odelia estaban complacidos con la noticia que la Mao Serapha les había dado con anterioridad. Pronto el prometido de su única hija sería promovido de clase, se sentían tan orgullosos como si ellos fuesen sus padres. ¿Y bien, qué noticias tenemos de Riser? Rainar le preguntaba a su esposa mientras que ésta se exaltó levemente. Bueno, ya confirmaron el embarazo Camelia-san. La rubia se mostraba levemente molesta. Creo que él está feliz. Entiendo, ¿va a venir el día de hoy? El patriarca de los Fenex estaba curioso por la respuesta. Camelia-san, me aseguro que vendrían. Odelia suspiró cansadamente, me cuesta trabajo aceptar esa relación, pero está haciendo un buen trabajo controlándolo. Tal vez eso era lo que necesitaba para madurar. El mayor de los Fenex sonreía, calmando las dudas de su esposa. Ya ves lo que pasó con nuestra pequeña Ravel. Sí, Odelia miraba con amor a su esposo, ya quiero ver más nietos. Kof hasta que terminen ambos la universidad. Reinhardt se puso nervioso mientras que Odelia reía levemente. Reunidas en la habitación de Ravel se encontraba Gabriel y el resto de la corte de la pequeña Fenex. Todas ellas llevaban hermosos vestidos de gala para la ceremonia que se celebraría en un par de horas. Irina y Zenobia no se acostumbraban a la opulencia de la que las casas nobles eran famosas, pero fue una bendición que la madre de su ama fuese tan amable de enseñarles lo básico para no pasar vergüenzas. ¿Saben? No me imagino cómo será nuestra vida de aquí en adelante. Zenobia comentaba tranquilamente mientras abrazaba uno de los tantos peluches que estaba en la habitación. Quiero decir, nos han pasado tantas cosas en tan poco tiempo. Tienes razón, She-chan. Irina asentía mientras se miraba en el espejo. Oye, ¿te arrepientes de la decisión que tomaste? La verdad no, de hecho si la situación fuese diferente lo haría de nuevo. La peli azul contestaba mientras apretujaba el muñeco. El único arrepentimiento fue que me enamoré de un hombre muy codiciado. Oh, al fin admites que te gusta Issei-san. Asia se sentaba al lado de la portadora de Durandal. ¿Y cómo fue?
Bien, admito que sentí admiración por el destelo de Cocabiel. Zenobia miraba al muñeco como si fuera lo más importante del mundo, y es divertido pasar el tiempo con ustedes dos. Supongo que pensé a mirarlo de otra manera con el paso del tiempo. Admítelo, She-chan. Irina se volteaba mientras acusaba con el dedo, está bien bueno y guapo, ya lo he visto sin camisa, quiero comérmelo. Yo también lo he visto sin camisa. Una nueva voz llamó la atención de las jóvenes que estaban dentro de la habitación de Ravel, y tienes razón, está como una quiere. Meguri-san. ¿Tú también? La castaño rojiza asentía levemente a la pregunta de Irina, y ese tipo decía que no armaría una ren, vaya mal amigo que es. Vamos, no lo culpes. Tomoe trataba de calmar la ira de Irina, dime quién no cae por un chico que arriesga todo por una mujer. Tienes un punto. Zenobia sonreía ante la lógica de la caballero de Sona, bienvenida al club. Muy a su pesar, Irina se unió a la improvisada celebración de aceptación de Tomoe Meguri, ignorando que dos personas más miraban curiosas la situación, bueno, una tercera también estaba incluida. Gabriel Neesan, ellas son raras, comentaba tranquilamente Ai mientras cargaba algo entre sus brazos, ¿no crees así, Drake-san? Nunca he entendido a los humanos y mucho menos a las mujeres. Comentaba la versión miniatura del dragón Gales, aunque es bueno respirar aire fresco. Ay, ¿cómo fue posible que sacaras a Drake del Boosted Gear? La ángel caído miraba curiosa al par que estaba a su lado, es un poco curioso. Es que se veía muy solo allí dentro. La pequeña acariciaba la cabeza del dragoncito, pero no es el verdadero, el otro duerme mientras este está fuera. Es verdad, creo que algo cambió con el Sacred Gear al momento de fusionarse con Excalibur Absolution, el dragón comentaba muy seriamente, lo mismo ocurre con la chibi. Ya veo. Gabriel ladeaba la cabeza confundida, luego le preguntaremos a Azazel-san. Tanto la niña como el dragón miniatura asintieron ante la sugerencia de la mujer mayor, mientras suspiraban al ver cómo las chicas frente a ellas elaboraban un plan de batalla para poder compartir la primera noche todas juntas. Drake-san, tengo miedo de crecer. La pequeña Ai miraba con duda la sanidad de sus onesamas. Todo a su tiempo, chibi. Drake miraba con pena al grupo de jóvenes. Issei por su parte estaba bastante nervioso, era algo que nunca antes había pasado en su vida y el joven llevaba dando vueltas por toda la habitación. Rubal Fenex miraba con gracia el nerviosismo que poseía el castaño, a lo que el hombre mayor simplemente negaba con la cabeza. Issei-san, debes tranquilizarte un poco, Rubal comentaba suavemente mientras que Issei se detenía, vamos a tener una zanja en la habitación. Lo lamento, Rubal Nisama. El castaño se inclinaba avergonzado, es que me muero de los nervios, apenas asimilo la noticia. No te preocupes, Otouto-kun, el rubio se había acostumbrado a tratar de esa manera al Sekiryu-tei, anda que es algo muy simple. Pero me van a ascender de rango. Issei estaba alarmado, no pensé que fuese tan pronto. Fu, te lo tienes bien merecido. El hombre se acercó hasta el preocupado joven, lograste una hazaña honorable y eso merece una recompensa. Entiendo, pero aún así, el Sekiryu-tei se mostraba dudoso ante la decisión de los 4 Maous, no creo merecerlo. Evitaste que se iniciara una terrible guerra, derrotaste al uno de los más poderosos cadres de Grigori. Rubal contaba con sus dedos las hazañas del castaño, posees uno de los fragmentos de Excalibur más fuertes en el mundo y tu Sacred Gear evolucionó a una nueva forma. Bueno, tiene razón. Issei suspiraba derrotado ante los argumentos de su futuro familiar político, creo que sí me lo merezco. Recuerda que este logró callar a los ancianos un buen rato y no se meterán contigo, ni con Ravel. El rubio estaba complacido por el giro de los eventos. ¿Cómo dijeron que se llamaba tu balance breaker? Eavenly Dragon Scale-Mail. El chico se sonrojaba ante el vergonzoso nombre que le puso a ella su nueva transformación, hasta me da pena decirlo. Vamos. No es tan malo. Rubal ocultaba las ganas de reírse, por cierto, ¿podrías firmarme esto? De entre sus ropas, Rubal sacó una fotografía del balance breaker nuevo de Issei, el cual apareció en el más emocionante episodio de Kamen Rider Dragon, siendo una serie muy vista por los infantes del inframundo. Al parecer su nueva transformación servía como la forma final del héroe de la serie y tenía un ataque final bastante espectacular, le dolía admitirlo, pero esa serie era su favorita. Al menos no cantan canciones sobre los opais, el joven susurraba levemente mientras firmaba la fotografía, listo. Gracias, con esto el pequeño Richard estará feliz. Rubal sonreía al imaginar la cara de alegría de su hijo. ¿Oh, Riser, viniste? A la entrada de la habitación se encontraba Riser Fenex, el joven se encontraba bastante apenado por estar en ese lugar, algo muy impropio de él. Rubal se acercó hacia su hermano menor y le dio un efusivo abrazo. Riser estaba un poco tenso pero respondió al gesto fraternal de su familiar.
Rubal se salió de la habitación para llevarle el obsequio a su hijo, dejando solos a su futuro cuñado y a su hermano. Los pocos minutos que pasaron fueron una eternidad para ambos jóvenes, el primero en romper el hielo fue el propio Riser. Felicidades por tu promoción, el rubio comentaba llamando la atención de Issei. Gracias, Miri. Issei vio como Riser detenía las palabras del joven. Riser-san por ahora, comentaba un poco apenado, no me siento digno de ese honorífico. Entiendo, Riser-san, el castaño aceptaba la petición del joven a su lado, ¿cómo se encuentra Camelia-san? Ella se encuentra bien, me sorprendí bastante que estuviera embarazada, el joven Fennec suspiraba agotado, aunque no hemos formalizado nada vivimos juntos en la mansión Ronobe. ¿Cómo se lo tomó tu harem? La curiosidad carcomía al castaño, quiero decir deben de estar molestas. Para nada Camelia es bueno, Riser se apenaba por lo que iba a decir, bisexual. PFFT ¿en serio? El Sekiryutei estaba sorprendido por la revelación. No le tomó ni un mes seducirlas a todas, Riser reía levemente ante la extraña situación, sabes no puedo pedir una mejor mujer que ella, el joven tenía una expresión de añoranza, en su juventud sufrió mucho por un tipo peor que yo creo que necesitaba a un verdadero caballero y pienso darle lo que en verdad ella desea. Entiendo lo que dices, el chico se sentía extraño al sincerarse con su antiguo rival, ¿qué hay de Rías? No sé si pueda perdonarme por lo que le hice, Riser estaba melancólico y arrepentido de sus actos, ¿puedes hacerme un favor? Claro que sí Riser-san, Issei sonreía honestamente a lo que fuese a pedirle el rubio. Ámala tanto como a mi hermana, Issei se sorprendía ante la petición del joven Fennec, es raro que venga de mí pero me harías ese favor Touto. Cuenta con ello Nisan. Ambos chocaron sus puños para sellar esa promesa entre hombres. Ravel estaba tras la puerta de la habitación en donde se encontraba su hermano Riser e Issei, no podía ocultar su alegría al notar que su hermano hacía las paces con el chico que amaba, sonriente entró a la habitación para ver cómo los dos jóvenes chocaban sus puños, sin decirles nada a ninguno los rodeó con sus brazos y los abrazó con cariño. Riser salió de la habitación para dejar a solas ambos chicos, Issei miraba su mano mientras Ravel se recargaba en su hombro. Es extraño, tu hermano es un buen tipo, Issei miraba su mano como si fuera lo más importante en el mundo, si se hubiera comportado así desde un principio, bueno lo de Ria sería otra cosa. Lo sé esa manera de ser solamente me la mostraba a mí, la rubia tomaba la mano de Issei y la entrelazaba con la suya, ni siquiera las chicas de su harem lo conocen así, espero que se comporte de esa manera con Camelia-san. Sé que lo hará, el castaño suspiraba mientras cerraba los ojos, ¿te molesta que sin querer esté formando un harem? Para nada, Ravel contestaba tranquilamente, al menos sé que cuando me embarace sé con quién me serás infiel. ¿Qué dices? Un tic apareció en el rostro del castaño, ¿yo infiel? He estado estudiando el comportamiento de los dragones, Ravel pasaba a su fase de maestra, al menos en una noche son capaces de copular hasta 10 veces sin parar, la pequeña rubia se sonrojó ante su descubrimiento, sé que necesitaré ayuda en la noche de bodas tantas veces sería demasiado para mí. R.A. Bell, no digas disparates, Issei se levantaba alarmado, ¿crees que ellas aceptarían? Lo harán tontito, Ravel se levantó rodeando sus brazos en el cuello del castaño, todas te amamos por igual y sería genial que nos hicieras tus mujeres en la misma noche. Porque en algún momento deje de ser pervertido, el Sekiryutei se lamentaba por su cambio de personalidad. Eres más atractivo de esta manera, la pequeña Fennec sonreía mientras se acercaba lentamente para besarlo. Ambos jóvenes sellaron su amor con un beso, Henrietta miraba con ternura el afecto que ambos se tenían, a lo lejos miró como los cerezos de la casa Fennec se unían a la demostración de amor entre su joven ama y el Sekiryutei, un paisaje rosa era el cuadro perfecto para un par de enamorados, con una sonrisa en el rostro regresó para anunciar que se demorarían un par de minutos más antes de que el chico recibiera su promoción a demonio de clase media. Ese era el pequeño obsequio que les daba a ambos por parte de la ama de llaves. La sala estaba repleta de invitados a la ceremonia de promoción del Sekiryutei, Sona y Rías habían llegado con el resto de sus cortes, todos ellos vistiendo costosos vestidos y trajes. No siempre ocurre un evento como estos, usualmente es como presentar un examen de admisión a alguna institución académica, pero en el caso de logros extraordinarios que causen el honor de ser ascendido es una ceremonia más elaborada, aunque la ama de llaves anunció que el involucrado tardaría un poco más eso no evitó que los invitados empezaran a amenizar el ambiente. Rosueis se encontraba deleitándose con los aperitivos que estaban dando en la fiesta de gala, Asia le estaba acompañando ya que la pobre Valkyria no conocía a nadie más que a ella y a Kuroka. Rosan, ¿puedo hacerle una pregunta? La portadora del Builig de Alin estaba un poco curiosa, ¿qué hacía bajo las órdenes de Michael Sama?
Sí, si todas queremos saber, Irina y el resto de las chicas allí presentes estaba curiosas. Bueno, la Valquiria dudó un poco para responder mientras miraba el bocadillo en su charola. Está bien, se los diré, por órdenes de Odin-sama debo casarme con el Sekir Yutei o volverme su amante para formar una alianza entre la facción nórdica y la facción bíblica. Rías, Irina, Shenobi y Asia tenían una expresión de sorpresa. Tomoe simplemente negó con la cabeza mientras se replanteaba el hecho de que le gustase Issei. El resto de los amigos del Sekir Yutei suspiraron por la caótica vida que estaba teniendo actualmente. Al unísono 5 voces exclamaron llamando la atención de todos los presentes. Otra rival más. No nos joda, hagan. La reunión de las tres facciones continuará.